Bendiciones a todas las personas que se conectan en la tarde de hoy y que nos han seguido sábado tras sábado en esta transmisión. Bienvenidos también a todas aquellas personas que nos visitan por primera vez. Levanten su manito ahí en los comentarios para identificarlos, ubicarlos en una célula, en una escuela. Bienvenidos a todos y bendiciones, un saludo, los extraño mucho. Quiero que me acompañen en su Biblia, en la palabra de Josué 1 del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Quise compartirles en esta tarde esta palabra que ha ministrado mi vida y la vida de mi esposo en este tiempo de cuarentena. En ella quiero resaltar 3 puntos importantes. Primero, que Dios nos manda a que no desmayemos, a que nos esforcemos, a que seamos valientes en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad. Segundo, a que no nos apartemos de su palabra. Dice que tengamos su palabra de día y de noche. Y permanecer en su palabra implica obedecer. Y yo creo que una de las enseñanzas que nos ha traído esta cuarentena y esta pandemia es que hemos aprendido a depender más de Dios. Ya no hemos entendido que no dependemos de un trabajo, de personas, de situaciones, sino que hemos aprendido a que Dios tiene el control de todas las cosas. Y como tercera cosa importante es que hay una promesa. Si obedecemos y permanecemos en la palabra de Dios, Dios nos va a respaldar, nos va a prosperar en todo lo que emprendamos. Todas las cosas nos van a salir bien. Y eso lo he podido evidenciar yo y mi esposo en este tiempo, cuando obedecemos su palabra, cuando diezmamos y ofrendamos, porque el diezmo y la ofrenda es un mandamiento. Es algo que estipuló Dios. La palabra de Dios dice que indefectiblemente diezmarás, es decir, que siempre lo harás, en abundancia y en escasez. Pues no es difícil decir que ahora en este tiempo muchas empresas han cerrado, muchos negocios han cerrado, muchas personas han quedado desempleadas, incluso personas que hacen parte de nuestra congregación. Y nos damos cuenta que no estamos exentos como cristianos a vivir todas esas circunstancias. Y que muchas veces pensamos, si diezmo o ofrendo, me voy a quedar sin nada, tengo poco, no sé qué va a pasar, si voy a permanecer en mi trabajo, qué va a pasar con esta situación que estamos viviendo. Y nos abstenemos de diezmar y ofrendar. Pero personalmente quiero invitarlos a esta tarde a que se comprometan con sus diezmos y ofrendas. Nosotros como familia hemos visto la mano de Dios en este tiempo. Nos hemos comprometido a diezmar y ofrendar sin falta. Y sin importar de las situaciones, Dios nos ha suplido cada una de las necesidades y no nos ha faltado nada. Incluso nos dio otra fuente de ingreso, algo que no esperábamos. Por mucho tiempo mi esposo y yo teníamos la idea de invertir algo, hacer un negocio, pero no sabíamos en realidad qué hacer. Y en este tiempo Dios nos colocó, por eso creemos que fue de su parte, el vender insumos que hacen parte pues de lo que se necesita para esta crisis, insumos de autocuidado y demás. Y fue algo no planeado, fue algo que consideramos que fue de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque surgió como, les voy a contar un poco la historia, surgió como
la necesidad de adquirir esos elementos para su trabajo, porque él desde el inicio de la cuarentena le tocó trabajar, y así compañeros de él solicitaron su ayuda para adquirir esos productos, y así vecinos del conjunto donde vivimos nos requirieron, y así esas personas fueron recomendando de una a otra persona, y así nos fueron llamando, hasta el punto de que logramos comprar cantidades de productos que nos permitieron abastecer a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, y podemos decir que no hay un solo día que pase en que no nos llamen y nos pregunten por algún producto a la venta. Y a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades, nosotros hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la mano de Dios porque nos hemos comprometido a diezmar y a ofrendar. La iglesia ha establecido una cuenta de ahorros Bancolombia donde puedes hacer tus transferencias o a través de corresponsal bancario, por Éxito, Olímpica, o si necesitas que alguno no puede salir de su casa y necesita recogerla de su casa, comunícate con alguno de los líderes o con el pastor y podemos llegar a tu casa a recoger el diezmo y la ofrenda. Lo importante es que no te quedes sin diezmar y ofrendar. Así sea lo poco que estés recibiendo de ingreso, hazlo. Y verás que esta palabra de Josué, así como se ha cumplido en mi vida y en mi familia, se cumplirá en la tuya. Solamente tienes que hacerlo. Y esa es la invitación mía en esta tarde, el que hagamos un compromiso, todos aquellos que quieran comprometerse a que vamos a diezmar, vamos a ofrendar, pongan su manito en los comentarios y hagamos un compromiso de no desmayar, de ser valientes en los tiempos difíciles, de permanecer en la palabra de Dios en estos tiempos y de obedecer en nuestros diezmos y ofrendas. Y verán que todo nos saldrá bien, todo lo que emprendamos nos saldrá bien. Será próspero nuestro camino, nuestra entrada y no nos tocará este virus. Declaro para sus vidas abundantes bendiciones, que la economía de sus casas se mejore, prospere y que ningún virus pueda tocar su vida. Bendiciones para todos, los quiero y los voy a dejar con el pastor que les va a compartir una palabra. Amén. Dios le bendiga a Daniela, gracias. Gloria al Señor. Bien, perseverar. La fe no solo es cuestión de relaciones, sino cuestión también en el área de las finanzas, la fe para sanidad, para milagros. Ese es otro tópico de la fe. Esta tarde vamos a compartir un tema bien interesante. Estamos hablando acerca de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de el corazón bien enfocado de Jesús. El corazón bien enfocado de Jesús. ¿Qué podemos aprender de esto? Hay una ilustración acerca de un golfista que debía colocar la bola a la derecha para llegar al hueco que le correspondía, pero había unos árboles ahí y le hicieron pensar que podría llegar al hueco si iba por la izquierda. Y cuando tomó ese rumbo llegó al hueco, pero el hueco incorrecto, se desenfocó. A veces nos pasa en la vida que creemos que si tomamos un atajo podemos llegar más rápido y a la final es posible que lleguemos, pero llegamos y cuando llegamos estamos mal, porque no hicimos el proceso. En el fútbol, por ejemplo, hay técnicos que mandan a su equipo a atacar y van ganando 2-0 y termina el primer tiempo y en el segundo tiempo, cuando faltan 25 minutos, ellos dicen, bueno, ahora vamos a conservar el resultado y se echan atrás a defenderse y en esos 25 minutos le han metido 3 goles. ¿Por qué? Porque desistieron de seguir atacando, se vinieron atrás demasiado pronto y el otro equipo se les vino encima, se animó, tomó ánimo, le hicieron 1, 2 y vino el tercero y se perdió el partido porque se perdió el correcto enfoque. La persona puede decidir defenderse 10 minutos, máximo 15 minutos, pero no puede durar 25 minutos, casi media hora defendiéndose. Es imposible, va a perder. Y así pasa en la vida también.
la gente guía su vida en dirección a veces equivocada y cuando terminan se dan cuenta que se desenfocaron y en ese desenfoque a veces pierden la familia, pierden la empresa y pierden la honra. Como también en esta vida hay jóvenes que iban bien, pero se enamoran de la persona equivocada, la persona incorrecta y terminan perdiendo su dignidad, su propósito en el Señor y en la vida, terminaron desenfocados. Que es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros empecemos bien y terminemos bien. Y hay jóvenes, por ejemplo, que estudian y estudian lo que el papá les dice, no lo que a ellos les agrada. Y a veces los padres se enfocan también, no permitiendo que sea Dios y ellos tomando la decisión de lo que anhelan estudiar, de lo que les apasiona estudiar y creen que es lo mejor para los hijos. No hay un buen diálogo, una armonía y termina desenfocado el padre, frustrado y el joven también frustrado, desenfocado porque se perdió tiempo, se perdió dinero y no fue a ningún propósito especial. Bien, una de las capacitaciones de Jesús fue mantenerse dirigiéndose al blanco. Su vida nunca salió de carril, siempre estuvo encarrilado, siempre estuvo Jesús enfocado. Jesús no tenía dinero, no tenía computadores, no tenía aviones, no tenía asistentes, no tenía una planta administrativa, pero mantuvo su vida en curso. Jesús podía haber sido un revolucionario, Jesús podría haber sido un gran político, podría haber sido un gran líder nacional, un gran maestro, un gran médico, pero al final Jesús decidió ser el salvador de las almas. Fíjate que Jesús, dice la Escritura, fue tentado por Satanás a tener los reinos del mundo, pero no se dio esa tentación. Jesús fue tentado a demostrar que era el Hijo de Dios. Satanás le expuso ahí dos tentaciones acerca del pan y acerca del pináculo del templo, que convirtiera el pan en las piedras en pan y que se lanzara, que los ángeles iban a venir. Pero Jesús no se dio a demostrar que Él era el Hijo de Dios. Simplemente se mantuvo en el curso, en el enfoque correcto que debía tener. Jesús guardó su enfoque, su misión de salvar a la humanidad. Esa es la palabra. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. El corazón de Jesús estaba enfocado en una meta. El día que dejó la carpintería, Jesús miró hacia su objetivo. ¿Y cuál era el objetivo de Jesús? La cruz. Sus palabras finales fueron: allí en la cruz: todo ha sido consumado es. Consumado es. He terminado. O sea, para eso vino Jesús al mundo, para ir a la cruz y morir y que nosotros en Él pudiésemos ser adoptados como hijos de Dios. Ese es el milagro más grande, el misterio escondido por siglos, que dice la Escritura que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos, pero adoptados en Cristo Jesús. O sea, ya Dios sabía en su presciencia que al crear los ángeles iba a haber una rebelión y esa rebelión iba a conducir a que su creación del hombre más tarde fuese contaminada, ya que tuviesen que pasar 6.000 años, que estamos en el término de eso, para que al final pudiese llegar al plan perfecto de Dios con sus hijos, el tiempo del milenio y la eternidad. Fíjate, ¿qué son 7.000 años en medio de la eternidad? No son nada, para nosotros es mucho. Para nosotros 60, 80, 100 años es mucho. Para Dios 7.000 años no es nada en medio de la eternidad. Es una eternidad perfecta en relación con sus hijos, donde el mal va a ser erradicado del universo de Dios. Y entonces, la pregunta es, ¿no le encantaría a usted decir lo mismo? Las mismas palabras que Jesús dijo allí en la cruz del Calvario: consumado es, he venido a este mundo y he hecho lo que Dios me mandó a hacer. Eso es una palabra de motivación para cada uno de nosotros. Y mirar retrospectivamente su vida y saber que el llamado que Dios le encargó a hacer
usted lo ha terminado. Nuestras vidas tienden a enfocarse a veces en tareas vanas, aún en la vida cristiana. A veces la gente se desenfoca en cosas que no trascienden en la vida espiritual. Las damas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedican a ver las novelas? Los jóvenes a ver campeonatos de fútbol, que empieza uno, termina el otro, sigue el otro, a citas, proyectos, a veces cosas buenas, pero mal enfocadas, la empresa, los hijos, cuando se les dedica más tiempo del que debe darse, entonces la gente termina también desenfocada. Pueden a veces ser cosas correctas, pero cuando no se equilibran las cosas, la gente se desenfoca. A veces se viven vidas sin estrategias, sin metas, sin prioridades definidas, tanto en la vida secular como en la vida en el Señor. Entonces, tenemos una célula, pero no le ponemos metas a la célula, no supervisamos el crecimiento de los discípulos, no tenemos prioridades definidas, y entonces vamos por la vida, que la vida nos añada o que la vida nos quiera añadir. Así a veces vivimos la vida cristiana, y no debe ser. Fácilmente nos distraemos por cosas pequeñas y nos olvidamos de las cosas grandes que Dios quiere que nosotros hagamos, como multiplicar el reino de Dios, ganando y formando discípulos, dejando un legado en esta tierra. ¿Sabe? Nosotros hablamos de los 12 discípulos de Jesús. Fue el legado que Jesús dejó. Y ellos dejaron un legado y ese legado ha trascendido a través de las generaciones. Donde Jesús se enfocó en esos 12 discípulos y a través de ellos aquí estamos nosotros y hay miles de discípulos en todas las naciones. Dios quiere que nosotros mantengamos el enfoque correcto como lo mantuvo Jesús. Número 1, ¿cómo encajo yo en este plan de Dios? ¿Cómo encajo yo en este plan de Dios? El plan de Dios es salvar a sus hijos. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver qué dice allí la Escritura. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que nadie se pierda, sino que muchos miles puedan alcanzar el conocimiento y la salvación del Señor. Dice la Escritura también que aquí en 2 de Pedro 1, versículo 5, ¿qué debemos hacer para que nuestra vida en el Señor pueda dar fruto? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe en Jesús, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que podamos crecer en la fe, añadir virtudes y estas virtudes nos puedan añadir a nosotros servicio y a través del servicio podamos permitir que otras personas lleguen a conocer al Señor, y sean discípulos de Jesús y también alcancen la vida eterna. Jesús no murió por 1 millón, murió por los infinitos de seres humanos y que Dios desea que todos se salven. Entonces, este es el objetivo de Dios. Entonces, mi meta, ¿cuál debe ser? Debe ser la misma meta de Dios. Que miles puedan llegar a conocer a otros, que Dios permita que Dios me use para que otros conozcan al Señor. Entonces nos dicen que hay que adquirir conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios y de cómo actúa la voluntad de Dios y de cómo actúa el plan de salvación de Dios para que nosotros podamos permitir que otros también le conozcan al Señor.
Vamos a ir al libro de 2 de Corintios 5, 17. Lo que dice allí la escritura, 2 de Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio es para todos, para cada creyente. Y dice, nos dio la palabra de la reconciliación. Es más, nos declaran como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de ti y de mí, que las personas se reconcilien con el Señor. Es el ministerio y la palabra de la reconciliación y nos nombran embajadores del reino de los cielos en base a ese ministerio que vamos a desarrollar. Eso es para todos. La pregunta es, ¿cómo empezamos a servirle al Señor? Por ejemplo, cuando una persona nueva llega a la comunidad, ¿qué trae esa persona? ¿Cómo le puede servir esa persona al Señor? Número uno, trae talentos naturales. Esos talentos naturales son, por ejemplo, como cantar, como tocar un instrumento. Algunos son administradores, algunos saben manejar audiovisuales, manejo de sistemas y todo esto. Otros tienen sentir natural y algunos de vigilar, de organizar. Otros tienen la virtud, el talento del teatro, de las danzas. Otros tienen deportes, a través de los deportes pueden también llegar a corazones. Otros tienen sus profesiones, cada profesión es un talento al servicio del reino de los cielos, los que son médicos para hacer brigada, los psicólogos, odontólogos, los optómetras, los arquitectos, los ingenieros, cuando hay ampliación de la comunidad, de las edificaciones. Todos esos son talentos al servicio de la comunidad. La gente que trabaja en litografías, todo eso son talentos al servicio del Señor. Entonces empieza por los talentos naturales que cada uno tiene. Ya a eso el Señor añade entonces los dones de gracia, los dones del Padre, los dones del Espíritu y los dones ministeriales. Entonces por eso dice en Pedro que debemos crecer en la fe, virtud y conocimiento de la palabra de Dios y conocimiento de la voluntad de Dios para saber cómo Dios nos va a usar. Y Dios comienza a usar al Espíritu Santo y a los dones de gracia y la gente recibe el don del servicio, de suplir necesidades. Otros fluyen en la enseñanza, a explicar la palabra de Dios. Otros en el presidir, liderar, supervisar, gobernar a otros discípulos que han hecho el proceso de crecer en el discipulado y Dios los pone como líderes. A otros para exhortar, significa animar a los que están débiles en la fe. A otros hacer misericordia, tener compasión de los que sufren. A otros que tienen recursos, dar con liberalidad, compartir. A otros compartir la palabra de Dios, desafiar a través de la palabra de Dios a que otros crezcan y se comprometan con el Señor. Esos son los dones de gracia. Entonces, los talentos naturales, dones de gracia, y vienen los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Dios comienza a equipar talentos naturales, dones de gracia, dones del Espíritu, y Dios comienza a añadir entonces en ese crecimiento de la palabra el evangelismo a un nivel ya de profundidad, de un ministerio evangelista, de pastorado. El pastor se inicia dirigiendo un grupo, haciendo su discipulado y dirigiendo una célula, un grupo de amistad. Los maestros de la palabra inician enseñando en una célula. Yo diría que un líder celular de grupo de amistad, ahí comienzan a nacer los grandes evangelistas, los grandes maestros de la palabra y los grandes pastores de Dios, que después van a trascender a ser apóstoles. Pero todo comienza siempre por cosas pequeñas. Jesús inició con 12 y terminó en la evangelización de las naciones. Entonces, este es el proceso de Dios. Dios toma nuestros talentos naturales, Dios añade los dones de gracia, Dios añade los dones del Espíritu, Dios añade los dones del ministerio para que nosotros demos fruto. ¿Qué es dar fruto? Jesús dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. O sea, fruto absoluto en el reino, la palabra radical no quiere decir
algunas personas toman como talentos naturales al servicio de la obra como el fruto que se debe dar en el reino de los cielos. No, esos son talentos al servicio de la comunidad, del reino de los cielos. Pero el dar fruto plenamente quiere decir que Dios va a tomar lo natural, va a añadir lo sobrenatural del Espíritu y te va a permitir a ti que tú puedas enseñar y capacitar a otros y guiarlos en el conocimiento de la palabra de Dios, en el discipulado, hasta que ellos puedan hacer lo mismo. Por eso Pablo dijo a Timoteo, Timoteo había sí recibido el don de evangelista, pero Pablo le dijo a Timoteo, lo que tú viste, oíste y viste en mí, esto busca hombres fieles que sean idóneos también, enséñales y que ellos les enseñen a otros también, que se multipliquen. Timoteo fue uno de los cerca de 8 o más que tuvo Pablo, muy cercanos a él, de discípulos como Jesús tuvo a los apóstoles. Pablo siempre estaba con un equipo a su alrededor, a quienes capacitaba y comisionaba y enviaba a las diferentes iglesias en el Asia a supervisar la obra de Dios y hacer la obra de Dios, a ganar nuevas personas. Así que de esta manera nosotros podemos involucrarnos en cumplir con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo les comparto a algunas personas, digo, hay un equipamiento básico en el que todos empezamos, después de que hacemos un discipulado y conocemos lo básico de doctrina. Y es que en un grupo Dios nos permite que seamos evangelistas, ganemos gente, enseñemos, seamos maestros y cuidemos, seamos unos pequeños pastores encargados de 10, 12, 15, 20 personas. Entonces, a veces el fruto es tan grande que tiene que partirse la célula, porque evidentemente el amor, la pasión y el conocimiento ha trascendido y mucha gente se ha ganado y se ha servido al Señor allí. Entonces, no seamos como aquel personaje que lo dejaron cuidando un faro y le dieron aceite y su propósito era mantener siempre el faro encendido para que guiara los barcos. Pero llegó un momento en que a mucha gente venía por aceite a pedirle aceite a él y él no era capaz de decir no y dejó de cumplir el rol, el propósito para el cual lo emplearon por estar dando el aceite a los amigos y a los vecinos. Cuando llegaron los barcos terminaron estrellados porque él se salió, se desenfocó del propósito para el cual lo habían contratado. Así que Dios nos llamó a nosotros para que seamos sus servidores. Por ahí estuve compartiendo un eslogan que nos hace a nosotros despertar. ¿Para quién vivo yo? ¿Para quién vivo yo? ¿Para quién vive usted? A estas alturas de la vida, ¿para quién vive usted? Algunos jocosamente podrían decir, no, yo vivo para mi marido, yo vivo para mi esposa. Y sí, esa es una verdad de cierta manera relativa, que es una realidad. Pero a la final, en la eternidad, nosotros debemos vivir para Cristo, como dice la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Dice allí, a leer desde el 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabe? Jesús murió y resucitó por usted y por mí, para que usted y yo ya no vivamos para nosotros, para hacer nuestra voluntad, para hacer nuestra visión, sino para hacer la voluntad de aquel que murió por nosotros. Por eso, en el sentido sano de la palabra, nosotros somos esclavos, siervos del Señor. Pero a veces no somos buenos esclavos, a veces salimos malos esclavos, malos siervos, porque no hacemos todo lo que Él nos manda hacer. Hacemos lo que nosotros queremos y hacemos la voluntad de Él, a veces a medias. Entonces, de una vez dijo un discípulo nuestro, dijo que a veces estamos en la iglesia y creemos que al estar en la iglesia estamos haciendo la voluntad de Dios. No, estamos en el cuerpo presente, pero no estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios en todo lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces nos manda que nos examinemos si verdaderamente estamos en la fe, haciendo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. No podemos suplir las necesidades de todo el mundo, no podemos complacer a todo el mundo, no podemos atender todas las peticiones de todo el mundo, porque
que nos puede acabar el aceite y nos desenfocamos. Tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, una pregunta. ¿Sirvo a Dios ahora? Jesús es el ejemplo ideal. Jesús tenía 12 años y a esa edad Jesús estaba enseñando en el templo y sus padres se han ido con la caravana y regresan y encuentran a Jesús allí. Y Jesús de 12 años les dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa fue la respuesta de Jesús. Siendo un niño recibe el llamado de Dios, pero aprende el negocio de la familia. En cuanto al llamado, hay gente que recibe el llamado de niños, el llamado de servirle al Señor. Y Jesús, mientras se cumplía el tiempo en que desarrollaría ya el ministerio pleno, Jesús estuvo sirviendo en el negocio de la familia. Entonces es una invitación a que nosotros vayamos a casa, en casa atendamos la familia, amemos la familia, cumplamos con la familia también, como Jesús nos dio ejemplo, y que también atendamos el ministerio, que hagamos grandes cosas para el Señor, y que también si estamos en una empresa, entonces allí en la empresa, desde nuestra perspectiva cristiana, seamos un excelente jefe, seamos un buen empleado, mantengamos todos los principios de carácter que una persona desarrolla para ser excelente y hagamos todo de buen corazón como sirviendo al Señor. Yo tengo un discípulo que sus compañeros le molestan mucho la vida, no están muy de acuerdo con él, tratan de mejorarlo siempre, pero yo le digo, permanezca en la fe, que a la final la fe va a prevalecer sobre las malas intenciones que puedan tener ellos. Cuando el cielo está de nuestro lado, nos da la capacidad de resistencia, como si nos inyectaran nuevamente para poder permanecer en la fe. Entonces, esa es la actitud correcta que debemos tener y glorifiquemos al Señor. Debemos hacernos estas preguntas. ¿Estoy encajando en el plan de Dios? ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿Cuáles son mis anhelos en el Señor? El anhelo del Señor de cada uno de nosotros es llevar fruto, que podamos tener discípulos. Y respecto a eso, colocar todos los talentos que Dios nos ha dado en ese fin, en ese propósito, más el equipamiento sobrenatural que Dios nos dé, los dones de gracia, los dones del Espíritu y el llamado ministerial que Dios nos tenga. Pero debemos empezar por lo poco que Dios nos va llevando a lo mucho, pero entendiendo que dar fruto es multiplicarnos y dar hijos, dar discípulos para el reino de los cielos. ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis capacidades? Usted debe analizarse. ¿Qué talentos tiene? ¿Los está usando al servicio del Señor o los tiene ahí quietos? ¿Qué dones espirituales tienen? ¿Qué fluyen? En lo que fluya, añada eso, práctica y conocimiento y que sea una fortaleza. Lo mismo en el don ministerial. Lo que yo entiendo es que todos somos llamados, todos estamos capacitados para tener por lo menos un grupo de amistad. Que de ahí para allá depende de lo que Dios tenga para nosotros y de lo que nosotros también asumamos en el ministerio. Luego llegar a ser un gran pastor, un gran evangelista, un gran maestro de la palabra, un gran apóstol, un gran profeta. Pero lo menos que podemos llegar a ser es un excelente líder de un grupo de amistad y tener allí por lo menos 10, 12 discípulos. Entonces, vivamos para dar fruto en el reino de los cielos, vivamos enfocados en el Señor, como dice la Escritura. Nunca es tarde para poner nuestra vida en el curso correcto y ser parte del plan de Dios. Y escuche esto, dar fruto en el reino de los cielos es divertido. Cuando nosotros colocamos todo nuestro corazón allí. Mire lo que dice la Escritura en Juan capítulo 15, versículo 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando usted tiene el gozo del Señor en su corazón, su gozo se cumple también en su vida. No hay más gozo que el saber que le agradamos a Dios, saber que hacemos su voluntad, que todo lo que hacemos alegra el corazón de Dios. Entonces, hay gozo cuando tenemos los resultados que Dios desea.
En Juan 15:16 dice que Él nos escogió para que nosotros llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Y para que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. ¿Sabes? Dios, como todo padre natural, cuando el Hijo le agrada, todo lo que el Hijo le pide, el Padre se lo da. Así es el Señor también. Dios está dispuesto a darnos cualquier cosa si nosotros hacemos y alegramos su corazón llevándole la palabra a otras personas que necesitan salvarse, por las que Cristo murió también. Entonces, como líderes debemos ayudar a otros a hacer lo mismo. Timoteo hizo lo que Pablo le dijo. Buscó gente idónea, les enseñó para que ellos siguieran también haciendo lo mismo. No solo debemos ser fieles, debemos también dar fruto en abundancia. En la Biblia, ahí en Juan 15, número 1, ¿quién es la fuente para que nosotros podamos permanecer dando gozo? Jesús. El versículo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es la verdadera vid. Si permanecemos conectados al Señor, vamos a dar fruto. A veces pasa que podemos estar en la iglesia, pero desconectados del Señor y no damos fruto. Estamos yendo y viniendo, pero desenfocados. No le aparecamos a nadie, no discipulamos a nadie, no hacemos nada por nadie. Entonces, la iglesia nos volvió el club social, donde compartimos, tenemos unidad de pensamiento, pero ¿y fruto para Dios? Dios está esperando que demos fruto. Número 2, cuidado. El versículo 1 dice, mi Padre es el labrador, nuestro Padre es el viñador, el Dios que nos posee y Dios que cuida de nosotros. ¿De cuántas cosas no nos ha librado el Señor a pesar de que no somos tan fieles como Él desea? Tercero, versículo 2, habla de la poda. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es Dios quien quita todo lo que frena nuestra utilidad. Aquellas debilidades de la carne, aquellos pensamientos que no son del espíritu, aquellas pasiones que no agradan a Dios. Dice, si nosotros llevamos fruto, Dios sabe la lucha que tiene el discípulo entre el espíritu y la carne. Y Dios va a ayudar para que pueda vencer a esas circunstancias de la vida y pueda seguir dando más fruto en abundancia. Número 4, asociación. Versículo 4 dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Habla del principio de asociación. Yo en Cristo y Cristo en mí, de esta manera podemos llevar mucho fruto. Nuestra tarea no es dar fruto artificial, sino conectados a la vid. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer, no podemos dar fruto si no estamos conectados con el Señor. Quinto, la promesa, el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque si permanecemos en el Señor, de seguro estamos llevando fruto. Entonces la pregunta es, ¿hace cuánto que no tengo un fruto nuevo? Pronto estoy con los mismos 10 manguitos, las mismas 10 uvas, las mismas 10 naranjas, las 5 papayas. No, tengo que tener motivación a mi equipo de 5, de 8, de 10 para que, oye, vamos a añadirle algo a esta cosecha. Amén. Si dejamos que su palabra more en nosotros, Él promete darnos lo que pedimos. Si nosotros nos esforzamos por llevar fruto, todo lo que nuestros anhelos del corazón, Dios nos los va a conceder. Sexto propósito, el versículo 8 dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios nos creó para glorificarle dando mucho fruto. O sea, el ADN de Dios en nosotros es que nosotros llevemos mucho fruto. Depende de nosotros que hagamos lo que tenemos que hacer. El último 7, obediencia. El versículo 10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús solo da una condición para todo esto. Debemos obedecer a Dios.
permanecer en Él, recibir de Él y reproducir para Él. Escuche bien, obedecer a Dios, permanecer en Él, recibir de Él y reproducir para Él. Y como buen padre, todas las cosas que el hijo le pida, el padre se las concederá porque está haciendo la voluntad del Padre. Y como dice el versículo 11, en estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Está el gozo del Señor en nuestro corazón. A veces, a la luz de la palabra, de pronto podemos decir que la gracia, el favor y la misericordia de Dios están con nosotros. Pero de pronto Dios anhela estar más alegre y más gozoso de ver que perseveramos en el trabajo, de que no nos estancamos en el trabajo, sino que vamos añadiendo al trabajo. Entonces, la motivación de esta tarde es permanezcamos enfocados, permanezcamos en David. Si permanecemos en Él, podremos llevar fruto. Separados de Él, no podemos llevar ningún fruto. Si lo obedecemos y permanecemos, recibiremos de Él y nos podremos reproducir. Un corazón enfocado. Padre, en esta tarde oramos que tú nos des gracia, nos des conocimiento, sabiduría y discernimiento para que mantengamos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro conocimiento nos lleve a ver en dónde, en qué áreas estamos fallando y podamos ajustar las cosas y que tengamos un corazón y una mente enfocada en el reino de los cielos. Que los talentos, que los dones espirituales, sobrenaturales de Dios podamos discernir qué son y poder desarrollarlos y dar fruto en abundancia para el reino de los cielos. Te damos a ti la gloria en esta tarde, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces en cada uno de los discípulos. Tu palabra dice que ella no vuelve vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Señor, en esta tarde colocamos a toda la juventud delante de ti. Oramos por la juventud de Barranquilla, ten misericordia de ella y ayúdanos, usa a estos jóvenes para cumplir el propósito, Señor, en esta juventud.